Entonces, estos puntos que estudiamos sobre la profecía se vuelven a repetir a lo largo de todos los profetas y lo vamos a ver todo el tiempo. Pero es importante estudiarlos por sí mismos para que podamos captarlos y entenderlos en los distintos profetas. Entonces empezamos primero que nada con el tema de la profecía misma, si se acuerdan. Hablamos de la profecía, que es el tema de es el tema de recibir la palabra divina, la palabra divina desde arriba. Hablamos que la profecía tiene que ser una persona que está preparada para eso. Hablamos del tema que tiene que ser dentro de Eretz Israel. Hablamos del tema que tiene que ser durante la época que Am Israel está en una situación de completitud. Quiere decir... Ay, valor. Dijo Shirley. Ay, está más grande. Cada semana crece. Completitud era Beit HaMikdash, Israel. Sí, todo Israel está en la tierra de Israel, o por lo menos la mayoría. Y tenemos Beit HaMikdash y tenemos Malhut, tenemos el reinado. Buenos días, Patricia. Entonces, eso es el tema de la profecía, las condiciones para la profecía. Hablamos que la profecía es uno de los Yesodot Be'emunah, el entender que la palabra divina puede bajar desde el cielo y hablar con nosotros directamente. Y esto es básicamente lo que dijimos sobre la Nebuá. Luego hablamos sobre el profeta, si se acuerdan. Hablamos de las características que necesita el profeta para poder ser profeta. Y dijimos que obviamente las características que es la Ashir, Gibor, Jajam, que es tanto en el aspecto textual de ser una persona rica y ser una persona valiente y ser una persona inteligente, pero también en como explican Hazal en Pirkei Avot, es de Gibor, Akobeshet Yitzro, es de Jajam, Alomed Mikol Adam, es de Ashir, Asameach Bechelko. Quiere decir la persona que es completa en sus midot y completa físicamente y completa en todos los aspectos, tiene la capacidad de recibir la palabra divina. Y una persona con algún defecto no puede recibir la palabra divina. No defecto físico, pero un defecto en sus midot, un defecto. Si es una persona que yo no sé, por ejemplo, de verdad es una pregunta. Completo físicamente. Yo pensé en Moshe que era tartamudo. Sí, no, Dafka Moshe no tenía. No sé si es un problema, un defecto físico para recibir la nebuá. No, me refiero físicamente, me refiero en el aspecto material, que es una persona que tiene todo lo que necesita en el mundo material para estar panui, libre para recibir la palabra divina. Quiere decir, no es una persona que está tan preocupado por poder tener la parnasá de cada día. Puede ser que también es una persona pobre, pero está muy contenta y no tiene la necesidad de más. Entonces puede ser que reciba la palabra divina, pero es una persona que está todo el tiempo muy apegada a este mundo, entonces no va a poder recibir la palabra divina. Y hablamos del tema de que la nebuá, cuando viene, debilita al profeta. Y viene a veces en sueños o viene en visiones, y después de que el profeta recibe la palabra divina se puede llegar a debilitar. Hablamos del tema de que para poder recibir la nebuá a veces los nebim necesitan tener una musaf de exterior, quiere decir a veces tienen que escuchar música, tienen que estar en una situación de separación, por ejemplo, de poderse separar un poco del mundo material para poder llegar a esa elevación espiritual que les permita recibir la profecía. Y hablamos del tema de que la profecía no siempre va a venir de manera específica, a veces va a venir a través de Hidot, a veces Hidot es adivinanzas, a veces a través de fábulas, a veces la nebuá va a venir de manera de una visión, un ángel que le dice, un hombre que le dice. Dijimos que son diferentes niveles de profecía y solamente Moshe Rabbeinu es el único profeta que recibe la profecía directamente, la palabra divina la escucha y la puede transmitir. Todos llegamos al nivel de profecía en Har Sinai, eso también lo mencionamos.
Y dijimos que la profecía a veces viene también para el profeta mismo. Puede ser que es una profecía que no viene necesariamente para todo el pueblo, sino para que el profeta pueda entender más el mundo. ¿Y qué es la profecía? Es la capacidad de ver el mundo de una manera más elevada, más divina. Quiere decir, nosotros siempre vemos el momento, nos limitamos a ver las cosas como se ven ahora. El profeta tiene la capacidad de ver presente, futuro, pasado, todo como uno, como Hashem ve las cosas de alguna manera. Y la capacidad de entender eso es lo que ayuda al profeta a poder ayudar a aconsejar a la gente, a decirle qué es lo mejor para él. Y bueno, esto es básicamente lo que hablamos de los Neví mismos. Y la clase pasada, si se acuerdan, hablamos de Asplakaria Meirá, Asplakaria Sheina Meirá. Asplakaria Meirá es ver las cosas de manera clara, como lo decidió Moshe. Es el único profeta que ve las cosas de manera clara. Asplakaria Sheina Meirá es la profecía del resto de los profetas. El resto de los profetas ven las cosas de manera un poco menos clara. ¿Cómo se escribe eso en hebreo? Asplakaria, dijimos Aleph, sí, Aleph, Samech, Pei, Lamed, Kuf, Reish, Hei. Y los que ven, los otros profetas reciben la profecía de una manera un poco menos clara. Quiere decir, pueden entender las cosas, pero no las ven en su completitud. Por ese motivo puede ser que Moshe Rabbeinu dice: Lo irani Adam Vahai, no me va a ver un hombre y va a sobrevivir. Y puede venir un profeta como Irmiyahu y decir que vio a Hashem sentado en el Kisei HaKavod. ¿Cómo puede ser que vio a Hashem? Moshe Rabbeinu no lo vio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Irmiyahu ve la profecía de una manera menos clara, y por ese motivo puede llegar a confundirse, puede llegar a pensar que vio a Hashem. No vio realmente a Hashem, pero vio algo que, por el motivo de que no sabe verlo de manera tan clara como Moshe Rabbeinu, puede llegar a decir que es Hashem. Y eso es lo que explica cómo las profecías de alguna manera de Moshe son más... en visión y no en físico de tú, sino en visión. Vio a Hashem. Sí, vio algo, vio una parábola, como dijimos, o un mashal, y así lo entendió, pero no necesariamente vio a Hashem. Bemet Moshe Rabbeinu dice: no puede ver una persona y sobrevivir. Quiere decir, Moshe Rabbeinu mismo le pide a Hashem: quiero ver tu cara. Le dice a Hashem: no vas a poder ver más que mi espalda. Entonces, que todo esto es cuestiones de metáforas, ¿no? Hashem no tiene ni cara ni espalda, pero es para explicarnos algo. Y cómo puede ser que Irmiyahu Bejolzo dice: vi a Hashem sentado en su trono. Entonces, esto no nos explican porque él Dafka tenía una visión no clara, Aspaklaria Sheina Meira, y por ese motivo nos dicen Hazal, él es capaz de ver algo y entenderlo como si hubiera visto a Hashem. Y la última clase explicamos los diferentes niveles de profecía. Si se acuerdan, hablamos de que la profecía se divide en 3 niveles: la Aspaklaria Meirá el Moshe Rabbeinu, la Nebuá de los Neviim, como la vimos en Neviim Rishonim, Neviim Aharonim, y el último nivel, que es Ruach HaKodesh, que también es una especie de abundancia que viene del cielo y la recibe la persona, nada más que no es igual. Dijimos, ¿cuál es la diferencia entre Ruach HaKodesh y Nebuá? La Nebuá la recibe la persona por su apegamiento a Hashem, la recibe desde Hashem, y el Ruach HaKodesh proviene de una persona que se preparó, que es muy inteligente, que llega a mucha sabiduría, y por su sabiduría puede llegar a entender muchas cosas más, pero viene de adentro de él, no viene de la palabra divina directamente hacia él. Y con esto terminamos hablando de todos los niveles de profecía, y ahora vamos a empezar a estudiar a los distintos profetas que hubieron a lo largo de las generaciones. Vamos a empezar, Bezrat Hashem, hoy quiero enfocarme un poco en Shmuel, pero quiero que antes de empezar en Shmuel, vamos a empezar con una pequeña introducción. Quiero que hagamos aquí en el pizarrón una línea del tiempo. No sé si hicieron alguna vez así en la escuela, hacían líneas del tiempo, no sé. Sí, así nos enseñaban a nosotros en la escuela historias, nos hacían líneas del tiempo. Tenemos aquí ¿cuándo aparece la Nebuá por primera vez? ¿Dónde vemos la palabra divina? Entonces vamos a poner de verdad a Moshe como un punto
crítico en la nebuá, porque BM es la nebuá más elevada. Moshe Rabbeinu es la nebuá más elevada, es Abiem Shel Neviim, así nos dicen, así lo llaman los sabios, el padre de los profetas. Shel Neviim. ¿Está bien que les escribo en hebreo o quieren en español también? Esa pregunta, que Adam Arishon hablara con Hashem, ¿no era como también Nebuá? Sí. Y Efemeo. Entonces, pero ¿por qué quiero empezar con Moshe? Y está muy bien que dijiste Moshe, porque de verdad Moshe Rabbeinu es la nebuá más elevada. De él podemos empezar la nebuá que va a empezar después, que es la que nosotros vamos a mencionar. Pero sí sabemos que hubo nebuá antes de Moshe Rabbeinu. Obviamente Adam Arishon, y tenemos a los Avot. Sí, Entonces tenemos a Adam Arishon. Adam Arishon fue creado por Hashem mismo, habló con Hashem. Y Beholzot nos dicen, lo hayan naví que Moshe, quiere decir la nebuá de Moshe es la nebuá más elevada. El mismo Moshe, y el mismo Moshe es el que escribe que Adán y Eva andaban con Hashem, porque eso lo escribió el mismo Moshe. ¿Qué quiere decir? O sea que, como tú dijiste que ¿cómo podemos saber que en los profetas, o sea que según la narración de los profetas que dice, Yirmiyahu vio a Hashem y tal, que eso no es así, que es algo que ellos percibieron y ellos creyeron haber visto, pero está narrado así, como que lo vio? Sí. O sea, si nos vamos a Bereshit, en Bereshit está narrado también, tipo, y Hashem andaba por el Edén con Adán y con Eva. Una narración que eso era así realmente. Ahora, si eso no es así, sino que fue una interpretación así, es absurdo porque el mismo Moshe escribió eso. Entonces, definitivamente, sí, como tú dices, hay nebuá antes de Moshe Rabbeinu y hay una nebuá que no es menos elevada. También dijimos que el nivel más elevado de nebuá antes de Moshe Rabbeinu, o sea, Moshe Rabbeinu es el más elevado, pero dijimos antes está Abraham Avinu, nos da el Rambam el ejemplo de Abraham Avinu en Akedat Yitzhak, que Hashem habla con él directamente. Entonces, quiere decir, el nivel más elevado sigue siendo de los Sabot, que es el ejemplo que nos trae el Rambam, para darnos a entender que Beholzot sí es un nivel muy elevado el que tenían los patriarcas antes y Adam Arishon. Entonces podemos aquí mencionar a los patriarcas. Sobre todo los patriarcas se nos menciona que Hashem habló con ellos. Abraham, Isaac, Jacob. No sé si se menciona que... Yosef no sé si habló con Hashem directo, pero los sueños... Sí, es una especie de nebuá, Najón. Pero no es la nebuá... dijimos, es como la nebuá que viene un mashal y que el mashal se cumple y que entiende la solución. Pero el nivel de hablar con Hashem directamente la vemos en Abraham, en Isaac y en Jacob. Estos tres personajes mamash vemos que Hashem habla con ellos directamente, y el ejemplo más claro es Abraham Avinu, que Hashem le dice a Abraham Avinu que haga Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak era algo que se oponía a todo lo que a todo lo que Abraham Avinu decía hasta ese momento de su vida. Todo el tiempo Abraham Avinu decía que solo hay un Dios y que no hay que sacrificar a los hijos y que no hay que... Y sin embargo de repente viene algo que es contrario a toda su ideología. ¿Cómo se atreve Abraham Avinu a ir a sacrificar a su hijo? El único motivo que podemos entender es que Hashem mismo se lo dijo. Ese fue el único motivo por el que Abraham Avinu tiene la capacidad de venir a hacerlo de manera consciente, porque sabemos que si no lo hubiera escuchado de Hashem directamente, no hubiera podido hacer algo así. Hubiera sido un acto muy cruel. Sin embargo, la confianza de que, la seguridad de que lo que está escuchando es la palabra divina, es lo que le da la fortaleza de no dudarlo. No vemos que hay dudas, se despierta en la mañana como cualquier persona, prepara al burro, sale, no vemos que hay dudas, no vemos que hay miedos, con la seguridad de que eso es lo que Hashem quiere de mí y yo hago lo que Hashem quiere de mí, no lo que yo quiero.
Y entonces eso es lo que nos da el entendimiento de que Abraham Avinu recibió Nebuah Mamash, y ese es el motivo porque tiene la seguridad de ir, porque si no hubiera escuchado la palabra de Hashem, no se hubiera atrevido, no hubiera tenido la fortaleza de poder hacer algo así. Después de los Avot, llega de verdad la Nebuah de Moshe Rabbeinu, y durante la época de Moshe Rabbeinu tenemos también la Nebuah de Aarón y Miriam, que también se dice sobre ellos que eran Nebim. Aarón, en la Torah misma nos dice que hay, nos menciona la Torah misma mitzvot que le fueron ordenadas a Aarón. Vaidaber Hashem, el Moshe, ve el Aarón. Quiere decir, Hashem habló también con Moshe y también con Aarón. Aarón recibió también una profecía en un nivel muy elevado de palabra divina. No todo el tiempo, no era que todo el tiempo estaba conectado como Moshe Rabbeinu, pero sí recibió la palabra divina. Esta es la época de Moshe, Aarón, Miriam Neviá. No sé si conocen el Midrash de Miriam, que nos dice que cuando Miriam era una niña, para que entiendan, la nebuá de Miriam empieza como niña. Cuando Miriam era una niña, y Paró saca la gzera de que todos los niños hay que tirarlos al río, entonces al Nilo. Entonces viene Miriam Neviá, viene Amram, el papá de Moshe, de Aarón y de Miriam, y decide separarse de su esposa. ¿Conocen el Midrash? Le dice, Jabal, ¿para qué traer hijos al mundo? Si igual los van a tirar, hay que separarse. Y como Amram era el líder del pueblo en esa época, igual que Amram, todos los hombres se separan de sus mujeres. Y entonces viene Miriam y tiene una nebuá, entiende que tiene que venir un líder que va a salvar, va a venir un salvador, y sabe que tiene que venir de sus padres. Viene y le dice a sus padres, tu gzerá es más grave que la de Paró. Le dice con toda la seguridad, una seguridad que solo una neviá por lo visto podía tener. Le dice, tu gzerá es más grave que la de Paró, porque Paró decidió por los niños en este mundo, pero tú decidiste por los niños en este mundo y en el mundo venidero. Quiere decir, en el momento que no traes ni siquiera la neshama al mundo, esos niños no tienen, esas neshamot no tienen ni siquiera este mundo y tampoco el mundo venidero. Y le dice, tu gzerá es más grave que la de Paró, porque él decidió por los hombres únicamente, y tú también tienes un decreto sobre los hombres y sobre las niñas. En el momento que no trae niñas, también es un decreto. Y le dice, tu gzerá es más grave que la de Paró, porque a Paró tal vez lo escuchen, él es un rasha, a lo mejor lo escuchan, a lo mejor no lo escuchan, pero a ti, tú decides que hay que separarse de la esposa, todo Am Israel hizo como tú, todo Am Israel te escuchó, por lo tanto tu gzerá es más grave. Y entonces Amram decide regresar con Yochebed y nace Moshe Rabbeinu. ¿Eso se lo dijo a los 5 años? No sabemos a qué edad, pero se dice que era una niña. Si tenía 6 cuando nació Moshe, 9 meses, más o menos 5 Sí, era una niña muy inteligente. Y tenía por lo visto también nebuá, tenía el entendimiento de que Moshe tiene que venir. ¿Y qué es lo que sucede? Moshe Rabbeinu nace y cuando lo tienen que poner en el yeor, lo ponen en una canasta, ya no pueden esconderlo, lo ponen en una canasta. Y entonces le dice, Amram le da una bofetada, no sé, y le dice a Miriam, o le hace así en la cabeza, no sé exactamente cómo se traduce lo que nos explican Hazal, y le dice, ¿dónde está tu nebuá? Dijiste que iba a traer al Salvador de Israel, y mira qué tenemos que hacer, tenemos que dejarlo en el yeor. Entonces, ¿qué hizo Miriam? Quería saber qué va a pasar con esa nebuá. Ella tuvo una nebuá de que ese va a ser el Moshiach de Am Israel. Vamos a ver qué pasa. Se queda desde lejos observando a Moshe y quiere ver cómo es salvado. La seguridad que tiene, que vio una nebuá y que se va a cumplir. Lo que Hashem me dijo se va a cumplir. Escuchó la palabra divina o entendió por la palabra divina. No sabemos de qué manera, si por sueños, si por una visión, pero entendió que ese niño tiene que salvar a Am Israel. Entonces se queda viendo y así salva a Moshe Rabbeinu, que de verdad más adelante es el salvador de Am Israel. Y otro momento donde es Miriam recordada como Neviá, además de los Midrashim, es en el momento que salen de Egipto. Vatikach Miriam Neviá, etatov beyada, vatalechna kol hanashim acharea betupim ubimcholot. Sale Miriam con el tov y empiezan a cantar. ¿Y por qué la mencionan ahí como Neviá?
Porque ¿cómo sabía ella que iban a pasar que iba a haber un Kriyat Yamsuf, que iba a haber una salvación? Pero ella era una neviá, ella entendió. Antes de salir de Egipto le dijo a todas las mujeres, ¿de dónde tenían tupim? Eso es lo que nos pregunta el Midrash. ¿De dónde tenían tupim en ese momento las mujeres? Tantas cosas tenían que salir, salieron bejipazón. El pan no alcanzó a elevarse. Sí, tupim son panderos. Dice de dónde tenían panderos. El pan no alcanzó a elevarse y se llevan panderos, de eso sí se acuerdan. Entonces nos explica Rashi que Miriam les dijo a las mujeres llevarse el tupín porque ya sabían que iba a haber una salvación. Ella sabía, tenía esa seguridad, era una neviá y por eso la mencionan ahí como neviá, porque ya desde ese momento tenía la emuná de que Hashem los va a salvar, porque tenía ¿de dónde tenía esa emuná? Porque era neviá, porque sabía que iba a haber una salvación. ¿Hubo otro nebuá o que sigue con la misma seguridad del primero en ese momento? Me imagino que tuvo, como dijimos, el tema de nebuá no necesariamente son nebuot que siempre fueron transmitidas. Nebuá también es una manera de ver el mundo, una manera de captar el mundo. Quiere decir, Beofen Klali, Miriam tenía la capacidad y Hashem por lo visto le mandaba todo el tiempo mensajes, no necesariamente todos fueron transmitidos, pero estos son los dos momentos donde en Hazal y en la Torah Miriam es mencionada como neviá. Allá en Nebuatej le pregunta también Amram, y también cuando cruzan el Kriyat Yamsuf, Vatikach Miriam a neviá, la Torah misma la menciona como neviá para darnos a entender de dónde sacaron los panderos, de esa seguridad que Miriam tenía de que vamos a ser salvados. Entonces llévense panderos, le dijo a todas las mujeres, llévense panderos, no importa que el pan no esté listo, vamos a comer matzot, pero los panderos no se vayan a olvidar, tenemos que cantarle a Hashem. Ahora, Aarón además era Cohen. Sí. Cohen y Naví. Nahon. Es el único personaje de la Biblia que... Sí, era Cohen y Naví. No sé, puede ser que habían otros Kohanim que eran Nevim. No, ¿Pinhas no era? Pinhas. No sé si era Naví. Pinhas recibe. Pero es interesante con el tema de Joel porque dice Moshe Beagón de Kohaná. Como que el motivo, suena esa oración, como que el motivo que Aarón recibe una nebuá, no sé, es porque ser con no necesariamente, pero definitivamente no hay ninguna contradicción entre ser Cohen y ser Naví. Podía ser que habían Kohanim que llegaban a nebuá, no hay ninguna contradicción. Puede ser que habían otros Kohanim, pero de verdad Aarón es el primer caso, por así decirlo, porque también es el primer Cohen. Entonces tenemos a Moshe Rabbeinu, Aarón, Miriam. Entonces tenemos Matan Torah, que aquí todo Am Israel recibe la nebuá. Todo el pueblo de Israel está en Mahamad Har Sinai, recibe la nebuá. Dijimos 2 mandamientos, recibimos de Hashem. Todo Am Israel escuchó esos mandamientos, los 2 primeros mandamientos. Y de esa fuerza, Am Israel es capaz de tener en su potencial la capacidad de ser Nevi'im. Todos los recibimos, todos los que estábamos ahí presentes en Mahamad Har Sinai, todas las Neshamot de Am Israel, tenemos esa capacidad en nuestra naturaleza, la capacidad de poder recibir la palabra divina. Obviamente necesitamos pasar preparaciones y todo, pero ahí tenemos el primer momento en que todo Am Israel son Nevi'im, también en ese momento entiende Am Israel que ellos no pueden seguir escuchando la palabra divina, que no tenemos la fuerza que Moshe Rabbeinu tenía. En el momento que escucharon los 2 mandamientos, le dicen a Moshe, sube tú por nosotros porque si no vamos a desfallecer, no vamos a poder soportar más la palabra divina, no tenemos la capacidad. Dijimos, la gente se debilitaba, se necesita mucha fuerza para poder estar también allá arriba y también acá abajo. Es por lo visto algo que debilita, algo que no. Y de verdad Moshe Rabbeinu es el que sigue transmitiendo toda la Torah, recibe toda la Torah. ¿Cuál es la diferencia entre la nebuá que viene a partir de ahora? La nebuá de Moshe Rabbeinu es la Torah. Esta es la nebuá más elevada. Entonces siguen habiendo nevi'im, pero no a ese nivel de nebuá que es la Torah.
además de que todos los Nevi'im que vienen después de Moshe Rabbeinu, ¿y por qué quise empezar Dafka de Moshe Rabbeinu? Porque todos los Nevi'im que vienen después de Moshe Rabbeinu reciben la Nebuá para enseñar al pueblo de Israel a cumplir la Torah. Quiere decir, el motivo de los próximos Nevi'im que vienen a partir de Moshe Rabbeinu, antes Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Jacob Avinu reciben la Nebuá por otros motivos, pero a partir de Moshe Rabbeinu, la Nebuá tiene su función, es para Am Israel que recibió la Torah y para preparar a Am Israel a cumplir la Torah. Quiere decir, de repente la Nebuá tiene otro propósito que hasta ese momento no tenía. Preparar a Israel a cumplir la Torah. También Am Israel Dafka, que recibió la Torah. La Nebuá a partir de Moshe Rabbeinu es para Am Israel únicamente que recibió la Torah. Fue lo que dijimos, que a partir de ese momento también la Nebuá solo puede estar en Am Israel. Antes sí podía darse en otros pueblos, pero a partir de ese momento solo se da en Am Israel. Y para Am Israel, para que cumpla la Torah. Sí, eso es lo que hacen los Nevi'im, provocar a Am Israel a cumplir la Torah. Pero hay Nebuá después de estar en otro pueblo, Balaam y no sé qué. Bilam es el caso del Naví que vemos fuera de Am Israel. Y sí dijimos que lo que nos dice en Hazal es que era para que no vayan a decir en los otros pueblos que Am Israel cumple la Torah porque recibió Nevi'im y nosotros no recibimos Nevi'im, por eso no podemos cumplir la Torah. Entonces dice, ellos recibieron un Naví, sin embargo no hicieron con eso nada positivo, solo buscaron la manera de maldecir a Am Israel. Entonces por ese motivo Hashem lo mandó como una manera de contestarle a los goyim que vienen a quejarse, a decir, por eso nosotros no cumplimos las mitzvot. Entonces le dice, a ustedes también les mandé un Naví como Bilam. ¿Y qué hizo Bilam? Buscó esa hora en que Hashem está enojado para maldecir a Am Israel. En lugar de buscar la capacidad de recibir la palabra divina para algo positivo, busca la palabra divina para hacer daño. Pero dijiste que antes de Mahamad al-Sinai cualquiera podía tener Nebuá. Después de Mahamad al-Sinai Solo en Am Israel, sí. Moshe Rabbeinu pide a Hashem que resida su Shekhinah únicamente en Am Israel y no en los otros pueblos. Y entonces llega una época muy, podremos decir, seca. Tenemos a Yoshua, después de Moshe. Moshe Kibel Torah Sinai, un Masra de Yoshua, quiere decir Yoshua es el próximo Naví. Y entonces tenemos una época, tenemos aquí una época de aproximadamente 300 años, la época de los Shoftim, que no vemos muchos Nevi'im. Am Israel no está en su situación ideal, Bichlal. A pesar de que llegaron a Eretz Israel, todavía no tienen un Beit HaMikdash. ¿Cuántos años? 300 años. Aproximadamente son 300 años la época de los Shoftim. Y no son mencionados aquí muchos profetas. Entonces, ¿qué eran los Shoftim? Los Shoftim, como dijimos, estaban en el nivel de Ruach HaKodesh. La mayor parte de los Shoftim estaban en el nivel de que Hashem mandaba su espíritu y tenían de repente valor para poder pelear, como Shimshon. Con Shimshon nos dicen que de repente tenía un espíritu que lo llenaba y podía quemar a todos los sembríos de los Plishtim, o podía hacer un acto así de valentía. Pero esa valentía que provenía del espíritu de Hashem no es Nebuá, es Ruach HaKodesh, es un nivel de Ruach HaKodesh. ¿Y antes pusiste Yoshua? ¿Qué? ¿Pusiste Yoshua al comienzo de No, después de Yoshua, pero así vamos a hacerlo así un poquito más. A partir de Yoshua empieza la época, después de Yoshua empieza la época de los Shoftim. Y en esta época no vemos muchos Nevi'im. Hay una excepción, Dafka Dvorah. Dvorah sí no se nos menciona que era Neviá. Dafka Dvorah, la única mujer dentro de todos los Shoftim, sí nos mencionan que era Neviá. Y ella hace Shirat Dvorah. Y en Shirat Dvorah podemos también entender por qué en esta época no hay Nebuá, porque nos menciona el estado de Am Israel, que está en una situación donde había mucha separación, y vemos en Shirat Dvorah también la situación donde el pueblo no cumple la Torah, no cumple las mitzvot, hace falta algo, y por lo tanto esta época es una época donde hay un vacío, hay una especie de, todavía no se da la Nebuá en Am Israel como debe de darse, en su manera ideal, en la que
podemos todos ser Nevi'im. En ese momento no hay mucha nebuá, no se nos menciona por lo menos. Yoshua no era Naví. Yoshua sí era Naví. Yoshua recibe la palabra divina. Él habla, por ejemplo, con un ángel. Dijimos, hay diferentes niveles de nebuá, pero también nos mencionan que Hashem le dijo, Hazak, Hazak, no le dice Hazak, Hazak, veyametz libeja. Dice, sé fuerte y valeroso para conquistar la tierra. Pero no está explícito escrito que era Neví. No nos dice explícitamente que era Naví. Pero ¿cómo lo podemos entender? También de lo que nos dicen en Pirkei Avot. Shemoshe kibel Torah mi Sinai, umasrale Yoshua. Se la entregó a Yoshua. Quiere decir, esa capacidad de recibir la palabra divina se la entrega a Yoshua, y por eso también tiene la fuerza de dirigir al pueblo. Y yo creo que si ese mensaje, sé valiente y conquiste la tierra, también se lo podemos se puede pasar a la gente que hoy en día se va a la tierra de Israel y como 100%, 100%. Si dijimos que esto es algo que se nos olvidó mencionar en el resumen del principio. La nebuá que está escrita tiene importancia para todas las generaciones que estamos hasta hoy en día. Por ese motivo nos fue entregada. Definitivamente lo que dices es cierto. Si a Yoshua se le dijo, sé fuerte y valerosa para conquistar la tierra, es algo que hasta hoy en día tenemos que recibir el mensaje para conquistar, para hacer aliyá, para estar aquí. Para todo eso necesitamos mucha fuerza y valentía. Hazak, fuerza y sé valiente, no temas ni desmayes. Esas 4 cosas. Así. Textual, capítulo 1. Ya fue mejor. Te aprendiste el pasuk porque de verdad es para ti también. Largo, me lo sé todo. Avala tzodeka, de verdad esas son las cosas. Esas 4 palabras te dan en una inyección así de Sionut. vitamina. No temas, no desmayes. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni Como desmayes. la canción, lo tiran, lo nipol, lo miran. ¿Viste la canción que cantamos? No te desmayes. Sí, pero es cierto. Mamash, lo que dijiste es muy cierto, y mamash para todas y para mí también. Acordarnos que Behemet Eretz Israel Niknet Beisurim, y necesitamos fuerza y valentía. Como Yoshua, por lo visto se necesita mucha fuerza y valentía. Uvda que Hashem se lo dice muchas veces, no se lo dice una vez. Hay muchas veces esa palabra Hazak veyametz le dice a Hashem a Yoshua, porque de verdad estaba frente a una situación que necesitas mucha fuerza y mucha valentía. Eretz Israel necesita mucha fuerza y mucha valentía para poder venir, para poder estar aquí. Kol hakavod, gracias por el comentario. Y vemos la época de los Shoftim, que desaparece la nebuá, y por lo visto, como dijimos, es porque Am Israel no está en su situación ideal. Dijimos, Nahon, todo Am Israel está aquí, pero ¿qué falta? Falta Beit HaMikdash y falta Malchut. Y Malchut me refiero a algo que une al pueblo. Y si hubieron algunas, no sé si hubo alguien aquí que estuvo durante la época que enseñamos Sefer Shoftim. Sí, Yoji. Entonces en Sefer Shoftim nosotros hablamos del tema de que hay la separación que hay en el pueblo. Grita todo el tiempo que en Melech Israel no hay un reinado en Israel. Todo el tiempo se nos repite en Sefer Shoftim. Atrás, después de cada Shofet que vemos la situación de Am Israel, nos grita el Tanaj, Vebayamim Ha'ele en Melech Israel. En esa época no hay un rey. ¿Cuánto nos hace falta el rey? Cuando no hay rey, tampoco hay nebuá, porque el pueblo está separado, cada uno vive para sí mismo. Tajat Gafnot, Tajat Enató, abajo de su viñedo, abajo de su árbol de ¿cómo se llaman? Tenim, higos, y viven para sí mismos. Y entonces, de verdad, en esa época no se puede dar la nebuá. Y cuando aparece el próximo Naví, es el Naví al que quiero entrar un poco hoy. Ya femeo, tenemos entonces a Shmuel. El que descubrió a David Amelech. Shmuel es el primero de los Nevi'im Rishonim. Ahora, hubo alguien que olvidé mencionar en toda esta línea. Después de Matan Torah, nos menciona la Torah en unos psukim. Déjenme, voy a buscar un momento. Aquí hay también traducción, así que está perfecto.
Yud Aleph. Se los voy a leer en español. Después de que, no sé si estudiaron alguna vez, bueno, el Hetamitonenim, ¿saben qué es Hetamitonenim? Es el pecado del pueblo que se queja porque quieren comer carne. ¿Se acuerdan? Sí. En medio del desierto, de repente se quejan, ya no quieren el man, quieren carne, se extrañan Egipto, extrañan... y en ese momento de verdad Hashem manda a las codornices y ahí nos menciona, nos dice así, nos dice que Hashem le dice a Moshe que se prepare porque les va a mandar carne, y le dice Moshe dijo, de 600,000 a pie es el pueblo en cuyo seno yo estoy, y tú me dices yo les daré carne y comerán 30 días. ¿Acaso ganado ovino y bovino será degollado para ellos y se hallará para ellos? Si todo el pescado del mar es recogido para ellos, se hallará para ellos. Quiere decir, no hay suficiente carne, ¿cómo nos vas a dar carne a todos? Moshe Rabbeinu le dice a Hashem. ¿Y cuál es la respuesta de Hashem? Entonces le dijo el Eterno a Moshe, ¿acaso es corta la mano del Eterno? Ahora verás si mi palabra se cumple en ti o no. Moshe salió y habló al pueblo las palabras del Eterno. En ese momento, por lo visto, la desconfianza que hubo, podemos decir desconfianza, yo no quiero meterme, no sé, tengo que estudiarlo más a profundidad porque no puedo decir desconfianza sobre Moshe Rabbeinu Haz Shalom, pero la palabra, el preguntar a Hashem, ¿de dónde vas a sacar tanta carne? Hashem le da como respuesta, no, la mano de Hashem no es corta para salvar, pero también le manda otra cosa que es, le muestra que todo el pueblo puede, le manda una cantidad muy grande de Neviim, y así es. Moshe salió y habló al pueblo las palabras del Eterno y reunió 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo pararse alrededor de la tienda. El Eterno descendió en una nube y le habló e incrementó el espíritu que había en él y lo puso sobre los 70 varones y los ancianos, y cuando el espíritu pasó sobre ellos profetizaron, pero no continuaron. Habían quedado 2 hombres en el campamento, habían otros 2 que tenían que haber llegado y no llegaron. El nombre de uno era Eldad y el nombre del segundo era Meldad, y el espíritu se posó sobre ellos y ellos estaban entre los inscritos, pero no salieron a la tienda y profetizaron en el campamento. Entonces vemos aquí una situación en la que no solamente Moshe es Naví, sino la Nebuá es transmitida a 70 personas y otras 2 personas en el campamento, Eldad y Meldad, y nos los dice Beferush que eran profetas y profetizaron. Imagínense, 70 personas profetizaron. Y entonces llega Yoshua y dice, el joven corrió y se lo comunicó a Moshe. Yoshua es el joven. Y dijo, Eldad y Meldad profetizan en el campamento. Y Yoshua, hijo de Nun, servidor de Moshe desde su juventud, exclamó y dijo, mi señor Moshe, acábalos. Yoshua se enoja de que, ¿por qué están en el campamento y no están en la tienda? ¿Y qué dice Moshe? ¿Acaso celas tú por mí? O sea, por lo visto fue una respuesta de Hashem a lo que él había hecho, que dijo, ¿acaso se acortó la mano de Hashem de salvarnos? Entonces le dice, tú tienes celos por mí, tú no te preocupes. ¿Y cuánto está feliz Moshe en el shefa de Nebuá que hay? Dice, ¿quién diera que todos en el pueblo del Eterno fueran profetas si el Eterno pusiera su espíritu sobre ellos? Quiere decir, él no tiene ningún problema de que todos sean Neviim. Él no tiene un interés de él ser el único profeta de Am Israel. Aquí vemos la Anabá de Moshe Rabbeinu, y aquí vemos otra situación donde vemos la profecía de Am Israel. Yo voy a poner aquí Eldad, Meldad, pero ustedes entienden que son, vamos a poner 70 profetas, Eldad y Meldad. Entonces esto es más o menos lo que vamos a ver hasta ahorita, y a partir de aquí voy a decirlo de manera más corta para que lo vamos a estudiar más a profundidad. Estos son los profetas que Bezrat Hashem nos vamos a empezar nosotros vamos a estudiar. Tenemos Nebuá desde la época de Shmuel, ¿hasta cuándo? Hasta
hasta la época que Am Israel sale al Galut. ¿Cómo podemos decir? Diáspora, no sé, diáspora y destrucción del primer Beit Mikdash. Tenemos la diáspora y la destrucción del primer Beit Mikdash. Y aquí tenemos a Shmuel, que empieza esta época. Y aquí tenemos una separación también. Los primeros Nevi'im Rishonim, como primeros, y Nevi'im Aharonim, últimos. ¿Y quién está aquí en medio? Aquí está Yehú, que es uno de los reyes. En esta época es el quinto rey de Efraín, me parece, algo así. Lo vamos a estudiar más adelante, pero en esta época hay una decaída del pueblo y la nebuá baja, y entonces empiezan los Nevi'im Aharonim, que en el Tanaj los vemos como Yirmiyahu, Yehezkel y Treyasar. ¿Y los melajim, los reyes, dónde están? Los reyes están en toda esta época, pero aquí, en esta época, todavía había más unión en el pueblo. Por lo visto había también unión en el aspecto de que venían más al Beit HaMikdash, y a pesar de que sí había una separación de los reinados, había cierta cosa que sí permitía que hubiera un nivel de nebuá más elevado. Y tenemos en esta época a Shmuel, a Eliyahu Naví, a Elisha Naví. Pero a partir después de eso, ¿tiene el chupón? No. Tiene la chica. ¿El chupete? Si tienen el chupete, tienen la llave. Sí, no, porque por lo visto quiere dormirse. Sí, tiene eso. Y con chupón se va a dormir. Y entonces empieza la época entonces empezamos la época de los Nevi'im con Shmuel. Y aquí, Bezrat Hashem, quiero aquí un poquito hablar, no tenemos mucho tiempo, pero quiero hablar un poco de Shmuel Naví. No vamos a hablar todavía de la nebuá de Shmuel, vamos a hablar un poco de lo que antecede a Shmuel Naví, también porque Dafka es una de las haftarot de Rosh Hashanah. Entonces es muy matín, y también Baofen Klali, el mensaje que nos trae esto es algo que necesitamos saber. Entonces, primero que nada, ¿qué anticipa Shmuel? 300 años de la época de los Shoftim, donde no hay casi Nevi'im, donde vemos una sed muy grande del pueblo de Israel a espiritualidad, que fue creciendo poco a poco. Si se acuerdan las que estudiamos Shoftim, en un principio todavía están conectados a Moshe, a Yoshua, pero poco a poco el pueblo se va olvidando y se va alejando, hasta que llega un momento de crisis que el pueblo suplica a un cambio, y ese cambio viene de una manera un poco difícil y negativa, porque no estaban concentrados en sus objetivos, y el pueblo grita espiritualidad. Quieren alguien que los ayude a crecer, a unirse, a poder llegar a los objetivos que tenían en un principio, que era conquistar la tierra y construir un Beit HaMikdash y tener un reinado que los una. Entonces, eso es lo primero que anticipa. Quiere decir, hace falta. Shmuel hace falta. Eso es lo primero que anticipa a Shmuel. Lo que anticipa la llegada de cada una de nosotras al mundo, y lo que anticipa la llegada de cada Neshama al mundo, es la falta de esa Neshama. La falta del tikkun que esa Neshama tiene que hacer en el mundo. Una persona no llega a Stam, si llegó al mundo es porque hace falta. Si están aquí también, Bezrat Hashem, Admea Vesrim, es porque las necesitamos aquí, y se necesita su Neshama, y se necesita el tikkun que su Neshama va a hacer en este mundo. Entonces, lo primero que antecede a Shmuel es la necesidad de un Shmuel, la necesidad de un alma grande que venga y haga un cambio en Am Israel. Pero también vamos a ver un poco más a profundidad la historia que antecede a Shmuel. Y nos menciona la Torá la historia de Haná. ¿Conocen la historia de Haná?
Entonces, vamos, nada más para ayudarme los psukim, lo voy a leer, pero no vamos a... Está en el Sidur, ¿no? Está... Shirat Hana está en el Sidur, sí. El rezo que dice después. Así lo tengo en español, prefiero. No, de los, después de Shmuel y Yu. Después de Shmuel dice Yehu. Es uno de los reyes. Entonces tenemos la época de los Shoftim y entonces viene, vamos a leer nada más un poco los psukim que anteceden a Shmuel. ¿Es un rey? ¿Un profeta? Yehu es un rey de Efraim, de Shevet Efraim. Ok, voy a leer un poco, más que nada como una antecesor a Shmuel. No quiero enfocarme tanto porque sé que estudian también a Shim Batanaje, así no quiero enfocarme tanto en Haná, pero sí en lo que antecede a Shmuel, porque dijimos, y se acuerdan también, bueno, lo vamos a empezar y vamos a ver. Había un hombre en Ramataim Tzofim del monte de Efraim que se llamaba Elcaná, hijo de Yeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efratí. Él tenía 2 mujeres, una se llamaba Haná y la otra se llamaba Pnina. Pnina tenía hijos, mas Haná no tenía hijos. Subía este hombre desde su ciudad de año en año para prosternarse y para ofrecer sacrificios al Eterno de los ejércitos en Shiloh, y estaban ahí los 2 hijos de Elí, Jofni y Pinjas, coanim del Eterno. Y cuando era el día fijado en que Elcaná ofrecía el sacrificio, daba a Pnina a su mujer y a todos sus hijos y sus hijas porciones de la ofrenda, pero Haná le daba una porción doble porque amaba a Haná, pero el Eterno cerró su matriz. Lo primero que antecede a Shmuel es la situación de esterilidad. Esterilidad quiere decir, Haná era estéril, Shmuel no vino con facilidad. También los Sabot no vienen con facilidad. Nos mencionan sobre Abraham y Sara, que muchos años esperaron hasta que llegó a Yitzhak. Nos mencionan sobre el nacimiento de Jacob, que también Hashem tuvo que Rivka y Yitzhak tuvieron que esperar hasta que nace Jacob. Y también Yosef viene después de esterilidad, y también nos dice sobre Lea, Vatiskor Hashem et Lea, que si también Lea tuvo como antecedente una época de esterilidad, no vino inmediatamente. Esto nos viene a mostrar que estas Neshamot grandes pertenecen a algo que está por sobre la naturaleza. Tal vez las leyes naturales no hubieran permitido que este niño naciera, pero por el hecho de que él está por sobre la naturaleza, también su nacimiento es por sobre la naturaleza. Viene después de una época de mucha espera, viene después de una época que aparentemente no iba a ser posible, y entonces hay un cambio en las leyes de la naturaleza y aparece una Neshama muy grande. Nos viene a mostrar que esta Neshama está por sobre las leyes de la naturaleza. Es algo meal, es algo que tiene también, por lo visto, una función por sobre lo natural. Entonces, eso es lo primero que antecede la Neshama de Shmuel, la espera de Haná y su esterilidad. Y la irritaba su rival, enojándola a fin de entristecerla, porque el Eterno le había cerrado su matriz. Así hacía de año en año cuando subía a la casa del Eterno. Y la otra así la irritaba, por lo cual Haná lloraba y no comía. Entonces le decía al Elcaná a su marido: Haná, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué se aflige tu corazón? ¿Acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Entonces vemos aquí que Haná, obviamente la respuesta del Elcaná no la consuela, a pesar de que vemos que de verdad había un amor muy grande de Elcaná hacia Haná. ¿Y qué hace? Y se levantó Haná después de comer en Shiloh y después de haber bebido, y mientras que Elí el Cohen estaba sentado sobre una silla junto a la jamba de la puerta del palacio, ella, con amargura en su alma, se puso a orar al Eterno con gran lloro. Entonces vemos una tefilá muy grande que antecede a Shmuel. Shmuel no solamente viene después de mucha espera, también viene después de mucha tefilá. Esas neshamot tan grandes no pueden venir stam. Requieren de una tefilá muy grande, requieren de una espera grande, porque esa tefilá es lo que prepara a Haná a ser meritoria
de traer esa neshama al mundo. Justamente de ella aprendemos cómo hacer tefilá, de decirla, digamos, Najón. que pensaba que estaba borracha. Sí, Hazal Mamash aprende las alajot de la tefilá de Haná, que entendamos qué elevada era la tefilá de Haná. Y esto nos viene a mostrar la grandeza de la función de Shmuel. Shmuel ya estaba, desde el momento que esperó, ya estaba preparándose el terreno para una neshama grande. Y en el momento que reza, se prepara a recibir esa neshama tan grande. Porque él tiene una función muy grande y por lo tanto requiere de algo me'ever. Y algo que es muy interesante es la tefilá que ella dice. Bueno, ella reza y entonces hizo un voto diciendo: el Eterno de los ejércitos, si tú quisieras mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva y dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Eterno todos los días de su vida y la navaja no pasará por su cabeza. Antes de que el niño naciera, antes de que ella concibiera a Bijlal, antes de que estuviera embarazada, ella ya promete que este niño va a ser algo distinto de lo común. Va a ser un niño que va a ser entregado a Hashem. Desde un principio va a ser consagrado a una función de Kedusha. ¿Y por qué menciono esto? Si se acuerdan, la semana pasada terminamos con esto la clase y dijimos: nosotras, Bezrat Hashem, cada una de nosotras va a construir una casa, va a traer hijos, Bezrat Hashem. ¿Y cuánta preparación necesitamos para educar a nuestros hijos? Y de verdad tenemos que saber que la preparación viene desde antes. Antes todavía que el hijo nace, nosotros lo preparamos. En el momento que Haná viene y dice: lo voy a consagrar a Hashem, ya preparó a Shmuel a ser una neshama que es capaz de traer el reinado al mundo, de traer eso que hacía falta en Am Israel, que es algo que une. Desde ese momento ya prepara la educación, y esto nos viene a enseñar la importancia de nosotros en el tafkid respecto a los Nevi'im, a los próximos Nevi'im. Bezrat Hashem, nosotros en nuestros días vamos a tener el mérito de ver el Beit HaMikdash, de traer Nevi'im al mundo. ¿Cómo preparamos Nevi'im? Desde antes de que lleguen al mundo. Primero un tikkun interior de nosotras, pero obviamente también esa preparación de Haná, de llegar y decir: voy a tener un hijo, ni siquiera lo quiero para mí, lo quiero para entregar a Hashem. Hashem vio ese sacrificio, vio esa capacidad de Haná de querer recibir esa alma, no para ella, no es un interés de yo tener un hijo y cargarlo y besarlo y criarlo y disfrutar de él, sino quiero un hijo para Hashem, Leshem Shamaim, Leshem Shamaim, esas son las palabras. Imagínense qué fuerza tiene una neshama que viene al mundo, que ya desde un principio está consagrada Leshem Shamaim. ¿Y por qué menciono esto? Porque ahorita estamos, mamash, antes de Yamim Noraim, y la importancia de la tefila en esta época nos estamos preparando para un año nuevo, cuáles van a ser los decretos. Y hay algo que se repite todo el tiempo en la tefila de hacer Yemei Teshuvah, o en el del Sidur, hacer Yemei Teshuvah y Rosh Hashanah mismo. Cada vez mencionamos en la tefila de Tfilat Amidah, tenemos Tosafot que decimos en la tefila, decimos Besefer Chaim, Bracha Veshalom, Uparnasat Tova, Yeshua Venechama Ugzerot Tovot, Nizacher Venikatev Lefaneja Nachnu Vekol Amcha Israel, Lechaim Tovim Uloshalom. No es aquí Dafka, perdón. Dafka me parece que es en el primero. Aquí decimos Zochreinu lechaim melech hafetz v'chaim kotveinu besefer chaim. Le pedimos a Hashem: recuérdanos para la vida, escríbenos para la vida. Lemancha Elokim Chaim. Lemancha, ese es el secreto para ti. Cuando nosotros venimos y rezamos en Rosh Hashanah, todo lo que queramos rezar, también Bakashot Pratiot, también Bakashot Klaliot para Am Israel, tenemos que recordar que nuestra tefilá no es algo para nosotros mismos. Cuando le pedimos a Hashem: danos vida, no le pedimos para nosotros mismos, le pedimos Lemancha Elokim Chaim. Esa es la diferencia. En el momento que Haná viene y dice: quiero este hijo para entregártelo a ti, entonces Hashem le responde la tefilá.
En ese momento Haná tiene el mérito de traer Shmuel al mundo. Aleph, la tefilá le fue respondida en un nivel mucho más elevado de lo que ella podía esperar. Porque si ella hubiera dicho, dame un hijo por favor, digamos que Hashem le hubiera contestado, le hubiera dado un hijo. Pero en el momento que ella dice, lo quiero consagrar para ti, ya preparó a ese hijo a ser Shmuel Hanabí. Lo mismo nosotros, cuando venimos en la tefilá, tefilat Rosh Hashanah, tefilat Yom Kippur, un momento tan crítico sobre qué es lo que se va a decretar en nuestra vida, qué es lo que va a suceder a lo largo de este año, qué es lo que va a pasar en Am Israel en este año. La pregunta es de dónde viene nuestra tefilá. Si nosotros rezamos solamente que por favor este año todo me vaya bien, que encuentre un buen trabajo, que esté muy contenta, yofi, pero si decimos que encuentre un buen trabajo, le manja, para que pueda trabajarte con más alegría, para que pueda hacer más mitzvot, para que tenga más fuerza, ayúdame a que tenga éxito en lo que hago, para que le manja, en ese momento la tefilá recibe otro nivel, y no importa que es lo mismo, rezamos lo mismo. Haná, que rezó por tener un hijo, pero ¿cuál es la diferencia? Que aumentó ese Leshem Shamayim, como dijo Jessica, ese pequeño punto de que no es para mí, sino quiero hacerlo para ti. Y en ese momento la tefilá se eleva más. Entonces aquí podemos entender que la grandeza de Shmuel Dafka viene de ese lugar de espera, de ese lugar de tefilá, y en especial una tefilá que es Leshem Shamayim, una tefilá en la que se menciona que lo que yo quiero no es un deseo egocéntrico porque yo quiero ser feliz y quiero tener hijos, sino quiero algo para ti. Hace falta una neshama. Ella grita al mundo, hace falta una neshama grande y yo quiero traer esa neshama y consagrarla para ti. Y lo último que quiero de verdad sí, porque todavía no vamos a empezar el mood de Shmuel, quiero nada más mencionar un último punto, la educación de Shmuel. ¿Qué es lo que antecede a Shmuel como Nabí? Su educación. Después de que ese destetado, ¿saben? Ya deja de amamantar, es llevado a la casa de Eli, a Shiloh, y toda su vida crece en Eihal Hashem, crece en Kedushá. Si te acuerdas, Yoji, la semana pasada dijiste, para que una persona sea un Nabí tiene que estar limpio de todo. Eso es lo que es Shmuel. Es una persona que creció en una Kedushá, en una limpieza total, espiritualmente y materialmente. Lo único que tenía era el trabajo a Hashem. Todo el tiempo veía cómo Elí hacía los sacrificios en Shiloh y veía la Avodat Hashem. En eso creció. Y en esa Kedushá que crece él, es capaz de ser el Nabí, el primero de los Nebim después de Moshe Rabbeinu, que renueva la nebuá en Am Israel. A partir de él vemos muchos Nebim, vemos escuelas de Nebim, vemos Leakot de Nebim. Leakot son grupos de Nebim que iban juntos y decían nebuá juntos. Todo a partir de Shmuel. ¿Por qué? Porque él creció en esa pureza, en esa kedushá tan grande. Y esto como un mensaje también para nosotras. La preparación que nosotros demos a nuestros hijos es lo que va a prepararlos para ser grandes. Y que entre más el jinuj que demos sea un jinuj de kedushá, obviamente cada una en lo que es matimla y lo que es, pero sí un jinuj que sea limpio de cosas que pueden dañar el jinuj del niño, más elevada puede ser esa alma. Y entonces aquí de verdad vamos a estudiar más adelante la nebuá de Shmuel mismo, pero aquí ya vimos qué es lo que antecede a Shmuel, que es el que renueva la nebuá en Am Israel y renueva el reinado en Am Israel. Entonces, Bezrat Hashem, que tengan Shana Tova.